Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 y voy a leer los primeros 8 versículos. Dice así: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comáis de ese árbol, ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Como podéis ver, continuamos con nuestra serie de estudios acerca de los 11 primeros capítulos de Génesis. Como ya he explicado antes, estos capítulos se conocen como la prehistoria de la Biblia. Antes de que Dios escogiera a Abraham y le convirtiera en ese gran pueblo de donde saldría Jesús, el que nos salvaría de nuestros pecados, estos primeros 11 capítulos de Génesis nos muestran cómo esa creación perfecta de Dios que vemos en los primeros 2 capítulos de Génesis se ha convertido en este mundo imperfecto en el que vivimos ahora. Este ya es el 6º de los estudios. Los otros 5 están en el canal de YouTube en la carpeta de estudios de Génesis. Ya estamos entrando, como ya podéis ver, en el capítulo 3. Y este capítulo 3 nos muestra la razón por la cual esa creación perfecta de Dios se ha convertido en este mundo imperfecto. Y la razón es porque los seres humanos decidimos que no necesitábamos a Dios en nuestras vidas, que ya podíamos hacer las cosas a nuestra manera. En el último estudio miramos los primeros 5 versículos de este tercer capítulo y miramos cómo Satanás tentó a Eva y cómo nos tienta a nosotros y cómo debemos luchar contra sus mentiras y medias verdades. Pero ya vimos en el último estudio que Eva estaba siendo derrotada en su conversación con Satanás. Y hoy vamos a ver la derrota tanto de Eva como Adán. Vamos a mirar las razones de esta derrota y vamos a comenzar a mirar las consecuencias de esta rebelión y las lecciones prácticas que podemos sacar de este capítulo, tanto si somos cristianos como si no. Pues en primer lugar vamos a ver la derrota del hombre y la mujer y 2 cosas que causan esa derrota. Génesis 3:6 dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Ya dijimos en el estudio anterior que la conversación entre Eva y Satanás no iba bien. Y aquí vemos que la mujer ha sido derrotada. Come del árbol y le da algo de la fruta a su marido, que come también. Pero quiero resaltar 2 cosas que vemos del ser humano en esta decisión que muestran cómo caemos tan fácilmente en esas trampas que nos pone Satanás. La primera cosa que quiero resaltar es que caemos en estas trampas porque los seres humanos medimos las cosas con los ojos. O dicho de otra manera, decidimos las cosas muchas veces sin medir las consecuencias. Volvamos a leer el versículo 6 que dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Eva solo mira lo material. Veía que era bueno para comer y tenía buen aspecto, sin parar a pensar en las consecuencias. Sin hablar con Dios, decidió que ese fruto era bonito y que ella lo quería. La película En busca de la felicidad relata la historia de Chris Gardner, un hombre pobre que logra ascender en el mundo.
Y desde entonces va dando charlas por el mundo explicando cómo puedes llegar a conseguir tus sueños. Y una de sus filosofías es, si quieres algo, ve y obténlo. Y esta es la idea que vemos en el mundo hoy en día. Yo veo una cosa que me gusta, pues a por ello, no importa las consecuencias. Y vemos eso todos los días. Oye, puede ser una persona. Yo quiero esa persona es para mí, aunque esa persona no esté interesada en mí y se acabe convirtiendo esa situación en acoso o abandono de mi familia porque ya me he cansado de mi familia de ahora y quiero una nueva persona en mi vida. Puede ser un trabajo, aunque tenga que pisotear a mis compañeros para conseguirlo. Puede ser una casa o un coche, aunque económicamente eso no me convenga. Este mundo nos dice constantemente, oye, olvídate de eso, si lo quieres, a por ello, es nuestro. Pero esta filosofía no trae felicidad, sino todo lo contrario. Vemos que hay guerras porque esa tierra lo quiere tal país. Discusiones entre compañeros de trabajo porque ese puesto lo queremos las dos personas. Problemas con el medio ambiente porque yo quiero vivir de una manera y como el mundo dice que persiga lo que quiero, no importa el daño que estemos haciendo a este planeta. Hay problemas de índole social porque yo quiero más riqueza y si eso significa que otra persona tenga que ser más pobre, no importa. Lo que yo veo agradable y bueno es lo importante. Los problemas de este mundo van a ir de mal en peor porque nos seguimos comportando como Eva. El problema es que si Dios no nos cambie, no vamos a poder cambiar esta actitud por nosotros mismos. Pero no hemos de pensar que esto solo pasa a los no cristianos, también nos pasa a los cristianos. Miramos algo y hacemos lo que hizo Eva. Oye, esto me parece bueno. Lo voy a coger sin consultar a Dios. Recordemos un versículo importante que tenemos en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7. Aquí Dios ha dicho a Samuel que vaya a buscar otro rey, que ha rechazado al rey Saúl y que va a escoger un rey nuevo. Y le envía a una casa. Y cuando llega a esa casa, pues comienza a ver a algunas personas, algunos jóvenes en esa casa, y los ve que son grandes, altos. Y Samuel comienza a pensar, este va a ser buen rey, porque es alto, es fuerte, este nos va a liderar bien en la batalla. Pero Dios le tiene que decir a Samuel lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones de esta forma sin consultar con Dios, mirando solo lo presente e ignorando otras consecuencias? Antes de tomar una decisión, como cristianos debemos arrodillarnos delante de Dios y pedirle a Él sabiduría. Recordemos unos versículos que ya hemos dicho en otros momentos. Lucas capítulo 6 y los versículos del 12 al 16. No los voy a leer todos, pero Jesús aquí tiene que escoger de sus seguidores a 12 apóstoles, 12 personas que van a ser ese grupo íntimo que va a estar con él durante su ministerio público y que van a llevar a cabo una obra importante, que es que cuando Jesús acababa su ministerio terrenal, ellos iban a ser los encargados de ser utilizados por Dios para llevar el mensaje a todas las partes del Imperio Romano. Era importante esta decisión. Por eso vemos que antes de escogerlos, leemos lo siguiente. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales nombró apóstoles. Jesús no escogió sin consultar a su Padre primero.
No escogió a los primeros que estaban ahí, ni los más altos, sino pasó toda la noche orando para que el Señor, su Padre, lo guiara. Si esto es lo que hizo Jesús, ¿cuánto más debemos hacerlo siempre nosotros? Hemos dicho que la reacción de Eva nos muestra dos cosas acerca de por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. La primera cosa, ya lo hemos visto, es mirar las cosas de aquí y ahora y no pensar en las consecuencias. Pero en segundo lugar, los seres humanos caemos en las trampas de Satanás por orgullo. Volvamos al versículo 6. Y vio que esa fruta era deseable para adquirir sabiduría. La serpiente le había dicho que serían como Dios. Ya no tendrían que ir a Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya lo podrían hacer ellos independientemente de Dios. Y este es el resumen de la historia del mundo desde ese momento. Lo vemos hoy en día. Para la mayoría de la gente o Dios no existe o si existe no lo necesitamos. Yo hago las cosas a mi manera. ¿Sabes qué? Yo no necesito la Biblia para decirme lo que es bueno y lo que es malo. No necesito a Dios que me diga lo que es bueno y malo. Yo, por mis propios valores, cogiendo un poquito quizás del cristianismo, pero también del hinduismo, del islam, del humanismo, o mis propios valores, creo mi propia referencia de valores. Y a primera vista esto parece una idea genial. Pero miremos el mundo. No hay que ser un doctor en historia para llegar a la conclusión que esta forma de decidir lo que es bueno y lo que está malo no está funcionando. Vemos guerras, odio contra marginados y débiles, violencia y un sinfín de cosas que podría añadir que vemos en este mundo todos los días. Y todo esto ocurre porque desde este momento el ser humano decidió: no necesito a Dios. Yo puedo ser como Dios. Yo no tengo que consultar a Dios nada. Ya decidiré yo lo que es bueno y lo que es malo. Pero los cristianos también caemos en este error. Muchas veces, aunque aceptamos que necesitamos a Dios, hay momentos que dice: bueno, Dios, en los problemas grandes ya me ayudarás. Pero aquí en mi trabajo hoy no necesito tu ayuda. Ya decidiré lo que es bueno y lo que es malo en esta situación yo por mi propia cuenta, porque al fin y al cabo soy yo el que está en la oficina todos los días. Y comenzamos a eliminar a Dios de ciertas decisiones de nuestra vida. Tanto cristianos como no cristianos hemos de parar de medir las cosas con nuestros propios ojos limitados y de ser orgullosos y pensar que nosotros podemos decidir las cosas por nuestra cuenta. Hemos de seguir el ejemplo que vemos en Proverbios capítulo 3 y los versículos del 5 al 6, y estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto. Si no hacemos eso, como veremos en los siguientes estudios y como estamos viendo en este mundo, las cosas irán de mal en peor. Ya hemos visto las razones por las cuales Adán y Eva cayeron en esta rebelión. Y a partir de ahora, en el resto de este estudio y en el siguiente estudio que vamos a hacer, vamos a ir mirando las consecuencias de esta decisión. No serán todas las consecuencias, pero sí que son las consecuencias que quiero resaltar para demostrar la necesidad que tenemos todos los seres humanos de buscar una solución a estos problemas. Y la primera consecuencia es: el mal controla a los seres humanos desde ese momento. Versículo 7, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Es interesante que en el momento que comen la fruta, sus ojos fueron abiertos. Satanás no les había mentido. Recordemos que en el versículo 4 había dicho: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero no conocieron ese mal de la forma que esperaban. Llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, no es lo mismo que ser Dios.
Ya dijimos en un estudio anterior que Dios había prohibido ese árbol porque Dios sabía que los seres humanos no podíamos controlar el poder de decidir lo que es bueno y lo que es malo. El momento que eliminábamos a Dios de nuestra vida, nos damos cuenta que ese mal que queríamos conocer de una forma abstracta, no lo podíamos conocer de esa forma, sino que entraría en nosotros y nos controlaría. Enseguida, tanto Adán como Eva se dieron cuenta de que ese mal que deseaban conocer les estaba controlando. ¿Y en qué sentido les estaba controlando? Pues vamos a mirar Romanos capítulo 7 y los versículos del 14 al 20. Lo estoy leyendo en la versión traducción en lenguaje actual, porque aquí otro escritor de la Biblia que se llama Pablo explica qué significa que le controle el mal. Versículo 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. El apóstol Pablo está dejando claro aquí, yo quiero hacer lo bueno, reconozco lo que es bueno, pero en vez de hacer lo bueno, acabo haciendo justo lo contrario. ¿Por qué? Porque el mal está dentro de mí y me controla. Por eso Dios no quería que los seres humanos conociésemos el mal, porque no estamos capacitados para controlar ese poder. El mal nos acaba controlando a nosotros. La segunda consecuencia de la rebelión de los seres humanos es que ya no hay confianza. Nos dice el versículo 7 que se dieron cuenta, o mejor dicho, tomaron conciencia de su desnudez. ¿Qué significa esto? Pues la desnudez simboliza, entre otras cosas, pureza e inocencia. Si vamos a Génesis capítulo 2 y el versículo 25, antes de que entrara la rebelión y el mal en la creación, leemos lo siguiente. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Este versículo nos muestra que había una relación totalmente abierta entre Adán y Eva. No necesitaban esconder nada el uno del otro, ya que confiaban totalmente el uno en el otro. Pero ahora esto ha quedado roto. Ahora se miran el uno al otro y no se fían. No puedo estar totalmente desnudo en esta relación. ¿Por qué? Pues ellos reconocen lo que hay dentro de ellos mismos, reconocen que hay maldad y que esa maldad les controla. Reconozcan que hay egoísmo dentro de ellos ya, reconozcan que solo buscan lo suyo, pero también reconocen que su esposo ha comido del fruto también. Mi esposo tiene los mismos sentimientos de egoísmo que yo. Por eso yo ya no me fío de esa persona. Me tapo, escondo cosas de esa persona. Desde ese momento el ser humano ya no puede ser completamente abierto con nadie. En este caso ni la relación más íntima, el de los esposos, queda inmune a este efecto. Y es la realidad que vemos en los seres humanos. No nos fiamos de nadie al 100%. Siempre vamos con cuidado. Guardamos secretos, no sea que esa persona los use contra mí. El problema de las relaciones entre los seres humanos desde ese día es que no hay confianza. Sabemos que la maldad que hay entre nosotros también existe en los demás. Por eso, en vez de ver amigos, por desgracia, incluso en los seres más cercanos y en las relaciones más cercanas, vemos posibles enemigos. Nuevamente, esto es consecuencia de esa rebelión. La tercera consecuencia es que nos ponemos máscaras. Volvamos al versículo 8 y leemos,
Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Los dos se dan cuenta, como hemos visto ya, de sus miserias. Por eso intentan taparse. Y esta es una idea que vamos a volver a ver varias veces en este pasaje. Adán y Eva ya saben lo que hay dentro de ellos. Entonces intentan limpiarse o cubrir sus vergüenzas tapándose con unas hojas de higuera. Y esto es lo que intentamos hacer todos los seres humanos. Si somos sinceros, sabemos lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Sabemos que hay maldad, egoísmo, rencor y muchas otras cosas que si la gente supiera cómo somos de verdad, nos avergonzarían. Por eso lo que intentamos hacer es esconder estas vergüenzas. Hacemos algunas buenas obras. Esas obras se pueden conocer como obras religiosas. Oye, yo sé lo que hay dentro de mí, pero si voy a la iglesia una vez por semana o una vez por mes, ya me estoy tapando las vergüenzas, no soy tan mala persona. O si oro o rezo o recito una parte de la Biblia o leo una parte de la Biblia, pues ya es suficiente. Ya me estoy tapando algunas de esas vergüenzas. Pero incluso las personas que no se consideran religiosas, pues también van haciendo cosas que les tapan sus vergüenzas. Oye, ¿sabes qué? Yo sé lo que hay dentro de mí, pero yo doy alimentos a Cáritas o al banco de alimentos. O yo visito a gente mayor que necesita, que están solos en casa y les visito. Y ninguna de estas cosas son malas en sí. Pero los estamos haciendo para tapar lo que hay dentro de nosotros. Y aunque hagamos estas buenas obras, no cambia la realidad que dentro de nosotros hay un sinfín de cosas malas que no podemos controlar. Como vemos, desde este mismo instante, el ser humano constantemente está intentando tapar sus vergüenzas. Adán y Eva lo hicieron con hojas de higuera. Nosotros lo intentamos hacer con buenas obras. Y la última consecuencia, con esto vamos a concluir, vemos que esas máscaras no sirven de nada delante de Dios. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ya hemos dicho o hemos visto que la relación entre los seres humanos ha quedado roto. Pero si miramos el versículo 8, vemos que no solamente la relación entre los seres humanos se ha roto, sino la relación entre los seres humanos y Dios también. Hasta ese momento hemos visto que Dios dialogaba directamente con el ser humano. Vemos que había una relación íntima y habitual entre Dios y los seres humanos. Además, si miramos la palabra andar en nuestro versículo, los estudiosos del hebreo original dicen que la palabra andar o el tiempo verbal que se usa indica una acción habitual. O dicho de otra forma, no era nada raro que Dios paseara por su creación. Hasta ese momento esos encuentros habían sido momentos de alegría. Pero ahora vemos que tienen miedo, se esconden. Génesis 3:10. Cuando Dios dice, ¿por qué te escondes? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Es interesante que habían intentado esconder su desnudez haciendo ropas de hojas de higo que les cubría, como hemos visto en el versículo 7. Ya hemos dicho que esa ropa, esos buenos hechos, quizás eran suficientes para que la gente que está alrededor nuestro no se den cuenta de nuestras vergüenzas. Pero esas buenas obras nunca serán suficientes para con Dios. Hebreos capítulo 4 y el versículo 13 leemos lo siguiente. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dios ve todas las cosas. Esas buenas obras no esconden nuestras vergüenzas de Dios. Y la realidad es que todos sabemos que no damos la talla. Aunque no lo queremos aceptar, todos aquí tenemos fecha de caducidad. Nuestra vida acabará.
A medida que van pasando los años y ves que quizás hay más años pasados que por venir, comienzas a pensar en qué pasará al acabar la vida. No hay resultados completos recientes, pero si miramos el mundo occidental, podemos decir que de media hay entre un 50 y un 75% de las personas que creen que hay algo después de esta vida. Esto no significa que sean cristianos que crean en el cielo y Dios, no. Obviamente esto incluye a cristianos, pero también incluye a personas que creen quizás en la reencarnación o creen que hay algo después de esta vida, pero que no necesariamente es el Dios de la Biblia. Pero cuando se le pregunta a estas personas por qué merecerán ir a esa vida nueva o por qué deberían reencarnarse como algo bueno, es porque dicen, pues creo que puedo reencarnarme o llegar a vivir en ese sitio mejor porque no soy tan mala persona. Hay otras personas que son peores que yo. Pero si somos sinceros, ya hemos dicho que hay mucha maldad dentro de nosotros. ¿De verdad podemos decir con seguridad que merecemos entrar en ese cielo o en esa reencarnación? La verdad es que no. Si somos sinceros, diríamos que no. Y eso nos causa inquietud. Y si alguien quiere ir a la Biblia para buscar confianza, más confianza, acerca de que, bueno, no soy tan mala persona, hago buenas obras, lo siento, la Biblia deja claro que nuestras obras o nuestras supuestas buenas obras nunca tapan nuestras vergüenzas ante Dios. Isaías 64 y el versículo 6 dice, aun nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Adán y Eva sabían esto, y cuando oyeron a Dios salieron corriendo. Sabían que esas hojas de higuera no iban a esconder sus vergüenzas de Dios que lo ve todo. Y nosotros, si nos analizamos, lo sabemos también. La situación parece desesperante, pero no lo es. No vamos a entrar en esto en profundidad ahora, pero Dios no vino a aniquilar a los seres humanos esa tarde, aunque estaba en todo su derecho de hacerlo. Vino para indicar, como iremos viendo en siguientes estudios, que aunque había consecuencias graves de lo que habían hecho, también había una solución. Génesis 3, versículo 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dios les vistió y les tapó de sus vergüenzas. Dios quiere vestirnos y taparnos de nuestras vergüenzas. Dios, como vamos a ver en los siguientes versículos, va a enviar a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Y cuando le pedimos a Él que entre en nuestras vidas, cuando nos vestimos de Él, Dios ya no ve nuestras vergüenzas, sino ve a Jesús. A partir de ese momento, el mal ya no tiene control sobre nosotros, como lo tenía antes. Como hemos dicho, Dios ve a Jesús y no nuestras vergüenzas. Podemos estar en una relación con Él en vez, que es para lo que fuimos creados. Y tenemos la seguridad de que cuando nuestra vida acaba, no nos presentaremos ahí con unas hojas de higuera que apenas tapan nada, sino vestidos de Jesús. Tendremos la seguridad que podremos pasar la eternidad con Dios. Por eso, el resumen del mensaje de la Biblia es Juan capítulo 3 y el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Os animo a seguir viendo estos estudios para ver ese gran plan de salvación que tiene Dios para con su creación.